Al filo de la intriga. Newton, la historia oculta. Su mente ha sido la más brillante entre todas las que nuestra civilización ha dado a luz. Descubridor de la ley de la gravedad, el primer telescopio reflector y la teoría del color, entre otros descubrimientos. Pero lo que quizás desconoces es que este gran personaje posee secretos que no han querido revelar a la humanidad. Y muchos aseguran que este genio guardaba un lado oscuro. El pelo de Newton tiene niveles de plomo que casi cuadruplican los normales. ¿Puede ser esta la explicación de su extraña personalidad? ¿Por qué quemó las notas que revelan su intento por descubrir el secreto de las pirámides de Egipto y el Apocalipsis? Isaac Newton fue un gran científico inglés que destacó por ser un hombre de ciencia que contribuyó con muchas de las teorías y leyes que hoy rigen nuestra forma de pensar y de estudiar nuestro planeta y espacio exterior. Pero si hay algo que no te han contado en los libros de historia, es que Newton sentía una gran atracción por el ocultismo. Razón por la que muchas de sus teorías y descubrimientos relacionados a este tema no se han publicado del todo. Newton anotó todas sus teorías y descubrimientos en cientos de notas que actualmente se encuentran regadas por el mundo, ya sea porque grandes museos lo han expuesto en sus instalaciones o porque han sido tomadas para su evaluación y posterior divulgación o porque grandes empresas de subastas las tienen en su poder para venderlas por miles o hasta millones de dólares. Lo cierto es que luego de 200 años, unos manuscritos referentes a las pirámides de Egipto han salido a la luz. Estas notas fueron subastadas por Sotheby's, una de las empresas de subastas más grandes del mundo. Ellos han anunciado la venta de una de sus obras más preciadas: los manuscritos de Isaac Newton sobre las pirámides de Egipto y el fin del mundo. Estas notas han sido vendidas por un precio de 420.000 euros. En ello se ha podido apreciar la obsesión que Newton tenía hacia las profecías bíblicas, las pirámides egipcias y el Apocalipsis. Newton estudió las pirámides en la década de 1680 durante un periodo de exilio académico, autoimpuesto en Woolsey Holt Manor, en Lincolnshire, realizando una serie de hipótesis y descubrimientos sobre la relación que éstas tienen con el fin de los tiempos. Estas notas revelan al matemático en busca de una estructura subyacente en la Gran Pirámide, la unidad de medida utilizada por sus constructores, el codo real. Pensó que era probable que los antiguos egipcios hubieran podido medir la Tierra y que, al descubrir ese codo, también él podría medir la circunferencia de la Tierra. También esperaba que eso lo llevara a otras medidas antiguas que le permitieran descubrir la arquitectura y las dimensiones del Templo de Salomón, el escenario del Apocalipsis e interpretar los significados ocultos de la Biblia. El matemático inglés creía que las pirámides de Giza no eran solo las mayores maravillas arquitectónicas que habían sobrevivido desde la antigüedad, sino que también eran una llave que podía revelar secretos profundos. Isaac Newton entendía que estudiar la Gran Pirámide podía ayudarlo a comprender las profecías bíblicas y conocer el momento del Apocalipsis. Si te estás preguntando, la razón por la que Newton no hizo públicas estas investigaciones es debido a que era considerado un hombre con una personalidad bastante polémica y arrogante. Odiaba que las personas lo criticaran, razón por la que se convirtió en una persona tan cerrada y misteriosa con sus descubrimientos. Además de ello, tenemos que recordar que en la época en la que vivió Newton, hablar de religión y de ciencia era algo muy contradictorio. Así que este científico trataba de mantener sus estudios sobre religión y esoterismo muy alejados de sus estudios sobre ciencia. Las creencias religiosas de Newton eran complejas y heterodoxas y de publicarse le habrían costado su carrera.
rechazaba la Trinidad y creía que Cristo era una figura intermedia entre Dios y el hombre. Estaba profundamente interesado en los libros proféticos, especialmente el Apocalipsis. Creía que las dimensiones de los objetos descritos en la Biblia tenían un significado oculto. Y el más importante de todos ellos era el Templo de Salomón, descrito en detalle por Ezequiel y el escenario del Apocalipsis. Por lo tanto, se necesitaba un conocimiento exacto de la arquitectura y las dimensiones del templo para interpretar correctamente los significados profundos de la Biblia. Según la creencia judía, el Templo de Salomón, o también llamado como el primer templo, estaba ubicado en Jerusalén y fue construido bajo el reinado de Salomón en el año 957 a.C. Luego de muchos años, este templo fue destruido. Pero lo más impactante de este acontecimiento es que las lecturas bíblicas profetizaban que tal hecho ocurriría y que a partir de ese momento, la humanidad comenzaría a perecer. Todos estos manuscritos subastados son fragmentos que están parcialmente quemados. La leyenda cuenta que su perro Daimond saltó sobre una mesa y volcó una vela sobre sus papeles, por lo que muchos de ellos han llegado chamuscados hasta nuestros días. Aunque mantener en perfecto estado un documento con más de 200 años de antigüedad sería toda una hazaña. Por otro lado, la Universidad Hebrea de Jerusalén recibió hace casi 4 décadas unos manuscritos del científico inglés como legado de un coleccionista. Estos textos aseguran que Newton se empleó en la tarea de calcular la fecha del fin del mundo a partir de los fragmentos que tomó de la Biblia en conjunto con lo aprendido en los secretos que guardan las pirámides egipcias y el Templo de Salomón. Newton calculó el año en el que la vida en la Tierra terminaría por completo. Y déjame decirte que nos encontramos muy cerca de dicha fecha. El genio de la física dedujo que el mundo se acabaría 1260 años después de la refundación del Sacro Imperio Romano llevada a cabo por Carlomagno, dando como resultado la aterradora fecha del año 2060. Newton aseguraba que estos cálculos podrían tener un pequeño margen de error, por lo que podría darse incluso antes de lo estimado. Esos manuscritos se exponen ahora por primera vez al público en una exposición titulada Los secretos de Newton, según anunció la Universidad Israelí mediante un comunicado. Incluyen detalles de los experimentos de alquimia del matemático y de su interés por las profecías apocalípticas. Según afirma el centro educativo, Newton se veía a sí mismo como una especie de profeta. Cabe mencionar que hasta el día de hoy, sus descubrimientos y teorías siguen siendo utilizadas para comprender nuestro mundo. Y gran parte del avance tecnológico que tenemos en la actualidad viene dado por los estudios que mentes brillantes, como Isaac Newton, Albert Einstein y muchos científicos más, hicieron y publicaron. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que no cualquier persona puede realizar estos descubrimientos. Estas últimas notas publicadas provienen de una subasta realizada en 1936 en Londres. El lote contenía 1 millón de palabras sobre alquimia y 3 millones sobre teología y profecías bíblicas. La mayoría de los pergaminos fueron comprados por 2 personas. El economista británico John Maynard Keynes y el orientalista Abraham Salom Ezequiel Yahuda, que se los dio en 1951 al recién nacido Estado de Israel. De allí pasaron al centro educativo en 1969. Se dieron a conocer en 2003, pero nunca antes habían sido expuestos al público. Las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. ¿Quién nos asegura que tenemos acceso a toda la información que Newton tenía en su poder? ¿Y qué había dejado en evidencia mediante esos manuscritos? Muchas teorías afirman que Newton formaba parte de un grupo de científicos conocidos como Royal Society. Ellos manejaban una importante información,
con respecto a cómo se realizaron las pirámides de Egipto y a la existencia de alguna evidencia de esas épocas en donde seres de otros planetas tuvieron alguna participación. Vivimos en un mundo globalizado e interconectado gracias a la tecnología. Sin embargo, aún existen muchos secretos que los poderosos del mundo no nos quieren revelar. En 1703, Isaac Newton fue nombrado presidente de la Royal Society, que en la actualidad es uno de los centros de investigación científica más prestigiosos del Reino Unido. En sus inicios, congregaba a los mejores científicos, letrados, filósofos y caballeros. Los fundadores de la Royal Society fueron 12 masones que recibieron la aprobación y el apoyo condicional y económico del rey Carlos II, quien ya se había hecho miembro de la logia de la masonería. Para nadie es un secreto que esta organización maneja muchos misterios e información valiosa que no suelen comunicarle a todo el mundo, sino solo a aquellas personas que pertenecen a su reducida pero poderosa comunidad. Cuando estas organizaciones poderosas consideren que el mundo está preparado para conocer más sobre los hallazgos que estos grandes genios descubrieron, entonces moverán todo su poder mediático para que nosotros, los simples mortales, podamos obtener las migajas de información que ellos han querido publicar.